Saludos traders, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema en el cual me han preguntado bastante, entonces lo voy a explicar detalladamente. Es acerca de cómo convertir zonas de demanda en zonas de oferta y inversamente, cómo convertir zonas de oferta en zonas de demanda. Tiene condiciones en las cuales tiene que cumplir el precio para poder considerarlas, ¿ok? No son todas las zonas en las cuales nosotros vamos a considerar, sino que tiene que tener ciertas restricciones, ¿ok? Estas zonas sirven muchísimo para darle explicación al precio, por qué llegó a tal zona y por qué empezó a reversar. Entonces nosotros podemos intuir o podemos proyectar un cambio de dirección muy temprano o muy apenas comienza el movimiento para poder subirnos en todo el rally del movimiento, ¿vale? Entonces se los voy a explicar ahora, si es que no están entendiendo mucho lo que les estoy diciendo, así que quédense en el video, véanlo con cuidado y denle like y comenten. Miren chicos, si no entienden lo que les voy a explicar, por favor necesito que me comenten ahí en los comentarios, pongan, profe no se entendió, profe entendí esto, o profe, tengo la siguiente pregunta. Pónganlo ahí, yo encantado les respondo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Primero les voy a explicar aquí cómo funciona. Entonces, la lógica detrás de esto es simple, pero verlo en el gráfico no es tan simple, por eso nadie lo puede mirar a simple vista. Tenemos zonas de demanda, ¿vale? Por ejemplo, estamos en una tendencia alcista, vamos a ubicar un order block, ¿cierto? Este de aquí es un order block. Y lo que se espera de ese order block es que reaccione al alza, ¿cierto? Todos lo sabemos. Una vez que el precio llegue ahí, que reaccione al alza, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando ese order block no funciona y el precio cae? ¿Qué pasa? Entonces aquí este order block o esta zona de demanda la podemos convertir en zona de oferta, ¿vale? Así. Entonces, eventualmente si el precio llega a esa zona, ¿cierto? Podemos ver en micro, ¿cierto? En temporalidades más pequeñas, vamos aquí a hacer un ejemplo. En temporalidades más pequeñas vamos a querer ver a lo mejor un cambio estructural que me permita vender, ¿vale? Entonces aquí yo intuyo que el precio se va a caer desde acá, ¿vale? Lo proyecto, lo especulo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí, esperamos el cambio estructural y procedemos a vender. A veces, ni siquiera va a dar el retroceso y va a caer directamente, ¿vale? Y los que estábamos esperando el retroceso, quedamos afuera de la posición simplemente, ¿ok? Entonces aquí, los arriesgados que entraron directamente podrían haber ganado. Ese es el perfil, ¿vale? Pero tiene que cumplir condiciones, chicos. Si no cumple estas condiciones que yo les voy a mostrar ahora, no pueden marcar la zona. Entonces, esta zona tiene que cumplir el siguiente parámetro. La vela que pase por la zona tiene que ser una vela que tenga vacío de liquidez. ¿Ok? ¿Cómo así, profe? Miren, acá tenemos, voy a graficarles aquí, les voy a mostrar detalladamente para que ustedes entiendan. ¿Vale? Para que no quede ninguna duda y lo puedan usar en sus trades. Miren, esta vela que está al medio tiene vacío de liquidez. ¿Cómo así, profe? Sí, vayan a ver el video de vacíos de liquidez. Acá, hasta acá, tenemos vacío de liquidez. ¿Ok? Entonces, justamente, vamos aquí a hacer el ejemplo entonces. Les voy a hacer esto. Entonces, como aquí teníamos una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces aquí empezó a descender, esta es la continuación del movimiento. Y aquí teníamos un order block, ¿cierto? Que estábamos esperando que reaccionara al alza. Pero vemos que pasó una vela gigante por ahí y siguió su camino. Entonces, nosotros podríamos marcar, ahora sí, esta zona como oferta. Siempre y cuando la vela que pase por ahí tenga vacío de liquidez. ¿Vale? Profe, ¿qué pasa si la vela está así? Entonces, vamos a marcar y vamos a adaptar el tamaño de la oferta, que en este momento quedaría así. Profe, pero ¿qué pasa si la vela se introduce aún más? Entonces simplemente nos achicamos, ¿vale? Esperando que cuando el precio regrese ahí, tenga una proyección bajista, ¿ok? Ahora, estas son probabilidades.
No siempre va a pasar esto. Quizás arriba hay más liquidez que el precio pueda venir a buscar. Entonces a lo mejor aquí me va a dar un simple retroceso para continuar subiendo, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Que me genere un retroceso. O dos, que me genere un impulso. ¿Vale? Ha pasado el caso, chicos. Ha pasado el caso y quiero mostrárselos porque lo vamos a ver en vivo también. Muchas veces va a pasar que de vuelta sigue pasando la misma vela, chicos. De vuelta pasa una vela por ahí de liquidez otra vez, pero ahora alcista. Vamos a marcar aquí una vela alcista. Pasa una vela alcista que tiene vacío de liquidez. Entonces ahora esa vela o ese espacio que quedó ahí se puede seguir transformando, pues chicos, en demanda ahora. ¿Por qué? Porque no aguantó el precio para ningún lado. Y me ha tocado ver que cuando vuelve, ahí sí reacciona. Y nadie se explica por qué el precio reaccionó ahí y no llegó al order block que todos estaban esperando, por ejemplo. Pero nadie se da cuenta que detrás de toda esa zona venía aquí la zona marcada ya. ¿Vale? Se los voy a explicar en el precio porque a lo mejor ustedes dicen, el profe Dani está hablando en chino, no le entiendo nada. Voy a mostrarlo. Ok, vamos a verlo en el precio. Miren, aquí yo busqué un ejemplo, ¿vale? Entonces, quiero ir mostrando de a poquito. Entonces, aquí tengo un movimiento bajista, ¿cierto? Todo esto es un movimiento bajista, claramente, yo creo que todo el mundo lo ve. Y lo que tenemos que identificar es un order block, ¿cierto? En este caso nosotros podríamos identificar ese order block. ¿Por qué, Dani, es un order block? Porque hay vacío de liquidez. Primera vela, ¿cierto? No se toca con la tercera vela. Si no se toca la primera con la primera puede ser considerado un order block y la vela 2 tiene vacío de liquidez, ¿ok? Entonces, si no entendieron esa parte, vayan a ver el video anterior. Yo lo extiendo hacia acá y aquí se esperaba que el precio reaccionara hacia abajo, ¿cierto? De aquí hacia allá, ¿vale? Pero no reaccionó, siguió de largo el precio. Qué raro diríamos nosotros. Algunos arriesgados que entraron ahí, entraron en venta, ¿cierto? Y les tocó perder, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros marcar una zona ahí? De la siguiente forma. Aquí nosotros deberíamos buscar primero el vacío de liquidez, que se encuentra desde aquí hasta acá, ¿vale? Entonces lo que caiga del order block dentro del vacío lo vamos a adaptar ahí. Y ahora se vuelve en demanda, ¿ok? Solo en estos casos nosotros podemos hacer esto, cuando hay una vela que tiene vacío de liquidez pasando. Entonces vamos a extender la zona. Y miren la magia, chicos. ¿Por qué justamente llegó hasta ahí? Y de ahí empezó a subir, ¿será casualidad? No, chicos. Entonces, aquí tenemos dos formas de entrar. Una que es por riesgo, es decir, poner la operación apenas el precio llegue. O dos, por confirmación. ¿Ya? Puede existir una tercera opción que es mezclar las dos, pues, por riesgo y confirmación. Entonces, por ejemplo, si tú arriesgas un 1% por trade, por ejemplo, entonces arriesgate el 0,5 por confirmación y el 0,5 por riesgo, ¿vale? Entonces ahí estás utilizando el 1%. Si se te va la operación, estás dentro con 0,5, pero si regresas ya estás dentro con un 1%, ¿vale? Son formas de simplemente de gestión y de... ahí está, chico, creo que lo estaba tapando con mi cámara. Ahí, por confirmación o por riesgo. 0,5 más 0,5 igual a 1%. ¿Vale? Creo que se entendió la explicación. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a entrar de las dos formas. Entonces aquí vamos a entrar por riesgo, ¿cierto? Podría ser así, o bien esperar a lo mejor en un minuto que aparezca una vela verde, por ejemplo ahí, o una vela alcista, porque en mi caso son velas negras, y hacer la proyección, ¿cierto? Ahí la proyección ustedes la tienen que definir, ¿vale? Puede ser proyecciones establecidas, por ejemplo, no sé, pues en todas los trades tú vas a buscar un 1.3 de beneficio, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo tienes que definir tú, ¿vale? Hay algunos que lo definen en base al precio, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí podríamos haber entrado por riesgo y vamos a ver si nos da la entrada por confirmación,
Entonces, aquí, ¿cuál sería los puntos de demanda? Entonces, yo quiero marcar desde mi último fractal todos los puntos de demanda, ¿vale? Este es mi último fractal, es decir, mi último impulso. Voy a marcar todos los puntos que tenga de oferta, ¿ya? Entonces, aquí marco los puntos de oferta, ¿vale? Ese es uno porque es un order block, tiene vacío de liquidez. El siguiente es esto de aquí porque es una vela de liquidez. Y el tercero es esto de aquí porque también es una vela de liquidez. Entonces vamos a ver cómo reacciona el precio. ¿Vale? Vemos que no le hizo ningún daño a la oferta, por lo tanto ya podemos empezar a concluir de que la fuerza la tiene, o el dominio o el control lo tiene la demanda, ¿cierto? Veamos, siguiente vela. Ya aquí ya se está ejerciendo un poco de fuerza. Vamos a ver un poco de rechazo. Miren, ya, aquí ya estaríamos nosotros entrando a definir una probable entrada por confirmación, ¿ok? Ya aquí yo estoy en profit con la entrada por riesgo, ¿cierto? Pero toca que, por ejemplo, aquí tengo el mismo ejemplo, ¿vale? Tengo la zona, ¿cierto? Entonces, aquí lo que yo puedo marcar tiene que estar dentro de esto, de aquí. Entonces, aquí me ajusto la zona, hasta ahí, ¿vale? Demanda. Tengo esa demanda, entonces ahora quiero ver las demandas de este impulso, ¿vale? Las demandas. Entonces tengo esa demanda ahí, tengo esa demanda acá y tengo esta demanda aquí. 3 puntos de demanda, ¿ok? Voy a correr aquí las zonas de oferta porque no tuvieron ningún tipo de impacto, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos entrar. Entonces se introduce en la primera zona de demanda, vamos a ver si el precio la rechaza. Perfecto. Aquí ya podría entrar por confirmación. ¿Vale? Con un stop loss puede ser debajo de la primera zona o de la segunda zona de demanda, ¿vale? Ahí. Vamos a ir a buscar un 1-2, ¿vale? Vemos que este de aquí, que fue el que entró por o sea, por riesgo, digamos, ya va en profit, ¿cierto? Pero vemos que la persona que entró aquí también en venta por riesgo perdió, ¿cierto? Entonces, eh, y nosotros no entramos aquí porque no nos confirmó las ventas, ¿vale? Pero por eso les digo, los perfiles de riesgo o que cada uno de ustedes tiene que tomar, ustedes mismos lo tienen que definir, cómo se sienten más cómodos, ¿ok? Porque tienen ventajas y desventajas, ¿ok? Entonces, vamos viendo qué sucede. Vale, tenemos ahí ya profit, el precio regresa al order block, perfecto, sigue subiendo, vamos a ver cómo se miren, uf, perfecto. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de lo que les acabo de explicar, chicos. Un claro ejemplo, ¿vale? Un claro ejemplo. Entonces, vamos a seguir buscando para que ustedes se den cuenta, chicos, que esto funciona. Esto realmente funciona. Miren, aquí a simple vista puedo ver algo. Ok, aquellos que yo les he enseñado las velas de liquidez, acá lo van a identificar al tiro, miren. Acá hay una vela de liquidez, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Lo que me queda es esto. Pasa justamente por ahí una vela de vacío de liquidez. Y miren, ahí está reaccionando. En este caso fue, bueno, excelente porque fue tipo retroceso, pero al final se convirtió en un impulso que me terminó haciendo bajar desde ahí. Vemos que fue justamente después de la apertura de sesión o después del descanso de sesión. Vemos que el order block estaba un poquito más arriba, ¿se dan cuenta? Estaba aquí. El precio nunca llega ahí, se cae antes. ¿Pero por qué? Porque la zona de oferta estaba acá, pues, no arriba, la más cercana. Entonces nosotros tenemos que tratar de marcar las zonas más cercanas al precio actual, unas 3 o 4 zonas, ¿vale? Para nosotros identificar probables reversiones. Vamos a seguir buscando ejemplos, porque aquí hay ejemplos para todos lados, chicos, para todos lados. Miren, acá tenemos nosotros otro pequeño ejemplo, les quiero mostrar, porque ahí se puede definir de varias formas. Entonces, aquí tenemos este mínimo de acá, que fue neutralizado. Justamente por ahí pasa un vacío de liquidez. Y miren la exactitud del precio, chicos.
Mire la exactitud. Déjeme poner bien el punto aquí. Ahí. Perfecto. Al pip. Miren, aquí ni siquiera lo toca, miren. No lo tocó. Pero si somos más exactos, miren. ¿Qué pasó aquí? Aparentemente lo está tocando, pero... De hecho, les iba a mostrar ese ejemplo, pero si le hago zoom, me doy cuenta que en realidad no lo está tocando, po. Acá sí. Miren. Y por acá también pasó una zona de vacío de liquidez. ¿Vale? Entonces el precio aquí retrocedió. Ni siquiera tocó los order block que estaban acá abajo y siguió subiendo. ¿Vale? Entonces ese es el nivel, chicos, de, de detalle que quiero mostrarles. El nivel de detalle es asombroso, chicos. El precio es exacto. No son zonas grandes, son zonas minúsculas, pequeñas, ¿vale? Que nosotros tenemos que saber identificar. Les voy a mostrar ejemplos más fáciles porque los que estoy encontrando son ejemplos ya como más avanzados. Aunque si lo estás entendiendo, te felicito porque significa que estás teniendo buen ojo. Chicos, acá hay otro pequeño ejemplo. Miren, acá tengo yo en esta vela de acá un vacío de liquidez. Miren, tenemos la primera vela, la segunda y la tercera. La tercera nunca está tocando a la primera. Por lo tanto, podemos considerarlo como order block. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo? La marco hacia allá, me doy cuenta que justamente pasa por ahí, esta zona debería haber sido demanda, ¿cierto? El precio debería haber efectivamente haber tocado aquí y subir, ¿vale? Me doy cuenta que aquí estuvo como a punto de tocarlo, miren, vamos a hacerle zoom, por un pelito no lo tocó, por un pelito y el precio pasó hacia allá, entonces... Como hubo una vela aquí que tuvo vacío de liquidez, ¿y dónde está el vacío, Dani? Aquí está el vacío, de ahí a ahí. Entonces, yo puedo transformar esa zona ahora en zona de oferta. Miren, donde llega el precio y cae, ¿vale? En este caso fue un retroceso, ¿vale? No siempre van a ser impulsos, entonces, pero son puntos en donde el mercado se cansa y viene a buscar gasolina, viene a buscar dinero, ¿vale? Llega a la zona, se cae. Perfectamente podríamos haber entrado aquí en una venta, pequeña venta, y haber obtenido beneficios, ¿vale? O bien para monitorear el mercado. No siempre vamos a entrar en todos los puntos. Recuerden que también tenemos que tener cierto criterio. Por ejemplo, aquí hay un caso que no funcionó. Miren, acá tengo una vela de liquidez. Demanda, aquí. Esta de acá es una vela de liquidez. Entonces, debí transformar en... Como era un punto de oferta, debí transformarlo en demanda. Ahora estamos en demanda y el precio efectivamente no reacciona. Es decir, llega a la zona, tuvo una pequeña corrección la vela, pero simplemente sigue cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene el control es la oferta. Miren cómo siguió cayendo. Entonces, cuando el precio no respeta mis zonas de demanda, quiere decir que el que tiene el control es la oferta. Cuando el precio no respeta mis zonas de demanda, perdón, de oferta, el que tiene el control es la demanda, ¿vale? Les voy a mostrar el último ejemplo para que ustedes queden clarísimos con esta información. Miren, aquí hay un ejemplo espectacular, chicos. Espectacular. Miren, les voy a mostrar. Entonces, acá hay un order block, ¿cierto? Todo el mundo lo puede ver, ¿cierto? Todos lo ven. Entonces, order block, ¿por qué? Porque tiene vacío de liquidez. Tum y tum ahí, ¿cierto? Entonces, marcamos la vela. Se esperaba de esa vela que reaccionara al alza. ¿Qué pasó? El precio pasó en banda hacia abajo, ¿vale? Lo que voy a marcar entonces es esto, ¿ya? Porque aquí empieza la siguiente vela. Entonces yo puedo marcar esa zona y lo que antes era oferta, ahora o sea, demanda, perdón, ahora se convierte en oferta. Extiendo la zona hacia allá. A ver, ¿qué va a pasar, po? Miren, espectacular, chicos, miren. La caída que hubo. Entonces, era una zona chiquitita, chicos, miren, minúscula. Un par de pips. ¿Ya? Así que esta información tienen que usarla, chicos, por favor. Úsenla.
Acá hay otro ejemplo. Miren. Esto está lleno, chicos. Perfecto. Order block. A ver, los voy a dejar primero para que traten de verlo. ¿Vale? Pónganle pausa al video y véanlo. Traten de marcarla. ¿Listo? Entonces, si pudieron identificarla, los aplaudo. Perfecto. ¿Vale? Ahora las voy a marcar yo. Recién puse el cursor sobre esa zona. Tuvieron que haberlo identificado. Entonces aquí se esperaba, porque es un order block, que el precio reaccionara al alza. ¿Y qué pasó? Una vela aquí de vacío de liquidez, miren. Vamos a la siguiente vela. Tenemos vacío de liquidez aquí. ¿Qué quiere decir? Que esa es una potencial zona de reversión, chicos. Entonces, marco hasta ahí, ¿cierto? Obviamente no voy a marcar hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque el order block llega hasta aquí nomás, pues. Hasta ahí. Entonces aquí ahora, como era una zona de demanda, se transforma en oferta. ¿Vale? ¿Qué pasó? Miren. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? ¿Vale? En este caso no fue preciso. ¿Vale? También usó el order block de arriba para caer. Okay. Pero nos damos cuenta que aquí el cuerpo, ¿cierto? No pasó hacia arriba, sino que cerró ahí, justo en esta zona de oferta. Entonces, esta zona de oferta fue efectiva. ¿Ok? Fue efectiva. ¿Vale? Fue efectiva y el precio siguió cayendo. Entonces, busquen estas zonas, chicos. Son zonas de demanda que se convierten en oferta y zonas de oferta que se convierten en demanda. Siempre hay que marcarlas porque nunca sabemos cuándo el precio podría reaccionar ahí. Lo que sí sabemos es ver si el precio está reaccionando actualmente, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ver? A través de bajarnos de temporalidad, marcar las estructuras. Entonces yo les recomiendo que esto lo marquen siempre en 15 minutos, ¿vale? Vean los ejemplos en 15 minutos. Y, por ejemplo, aquí tengo en 15 minutos justamente la misma, acá, ¿vale? Entonces en 15 minutos lo veo, pero me bajo a 1 minuto o a 3 minutos y veo los cambios estructurales, pues a ver si realmente al llegar ahí puedo vender, ¿ya? Entonces aquí yo empiezo a seguir el precio, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan eso y vean los resultados, chicos, ¿vale? Entonces les mando un abrazo, espero que disfruten esta clase, que la puedan volver a ver porque es un contenido de mucho valor, ¿vale? De mucho valor. Dejen sus comentarios si les gustó el video, si ya sabían esta información, igual háganmelo saber. Se parece mucho a las zonas de soporte y resistencia, ¿cierto? Recordemos que los soportes y las resistencias tienen que ver con el número de veces que el precio toca ahí, ¿cierto? Y al momento de darse la vuelta el precio podría hacer esto, ¿vale? Se parece en la lógica, ¿vale? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque nosotros aquí estamos encontrando puntos exactos en donde el precio se va a dar la vuelta y tiene que ver con los vacíos de liquidez y con la demanda y la oferta, ¿vale? Así que se parece en lógica, pero no es lo mismo. Cuesta encontrarlo al principio, si tú no tienes el ojo afinado, cuesta encontrarlo, pero una vez que comiences a practicar, lo vas a ver inmediatamente. Entonces, te mando un abrazo, comenta por favor, dale like y nos vemos en el siguiente video.